al Chile. Saludos, saludos. Juan Montilla Rodríguez. Tierra de Cayo.
¿Se han quedado en la plaza?
Estás nervioso. Tengo otras piezas programadas. Vamos ya, vamos ya. Tío, acá. Ya veo. No voy a llegar a Sí, ahí, sí.
Santo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. ¿Cómo han amanecido? Bien. ¿Con dolor de cabeza? En esta celebración vamos a hacer la procesión de San Pedro y de San Pablo. Especialmente vamos a rezar por Pedro, el apóstol del primero de los gentiles. Esta celebración ofrece los mayordomos, el profesor Freddy Cantoral López, su esposa la profesora Elizabeth Arango, los obligados, sus hijos, sus hijas, Mayra Cantoral Arango, Sadik Crisóstomo Arango. Antes de poder celebrar estos sagrados misterios, queridos hermanos, nos vamos a arrepentir de todos nuestros pecados. Sabemos que a lo largo de nuestro día le hemos pecado a Dios, le hemos ofendido con nuestro pensamiento, con nuestra palabra. Por eso, en un momento de silencio, vamos a pedir a Dios por todos nosotros, especialmente para cada uno, para que Dios nos perdone nuestros pecados. Arrepentidos de todos nuestros pecados, todos juntos vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Apur taitai kuya ayawai ku. Apur taitai kuya ayawai ku. Jesucristo, kuya ayawai ku. Jesucristo, kuya ayawai ku. Apu taitai ku, kuya ayawai ku. Aku taitai ku, kuya ayawai ku. Alabamos a Dios con el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de las fiestas de San Pedro y de San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamentos de nuestra fe cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua, mandó prenderlo y meterlo en la cárcel. Encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno, tenía intención de presentarlo ante el pueblo. Pasadas las fiestas de Pascua, mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacaran, Herodes estaba con Pedro durmiendo y estaban con él 2 soldados, atados con cadenas. Los centinelas hacían guardia en la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se cayeron de las manos. Y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate la mano y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera, la segunda puerta, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron al final a la calle y marcharon con el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Al salmo responsorial todos juntos vamos a responder diciendo: «El Señor me libró de todas mis ansias». Todos. El Señor me libró de todas las ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Todos. El Señor me libró de las ansias. Proclamen contigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, me respondió, me libró de todas mis ansias. Todos. El Señor me libró de todas las ansias. Contemplando y quedando radiantes, nuestro rostro no se avergonzaba. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Todos. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que se acogen a Él. Todos. El Señor me libró de todas las ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, yo estoy a punto de estar crucificado y el momento de partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe, ahora me guarda la corona merecida, con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeron todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me levantará de su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos comentaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él le preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra a dos santos importantes, a San Pedro y a San Pablo, dos testigos fieles que son muy importantes para nuestra Iglesia. El Papa Francisco, quien es el sucesor número 167 del linaje de San Pedro, para que en su reinado también él pueda ayudar a la Iglesia, pueda hacer una Iglesia más sencilla y más humilde para los pobres. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por nuestro arzobispo. ¿Lo conocen a Monseñor Salvador? Vamos a rezar por Monseñor Salvador, quien es el obispo del lugar. Esa es casi la penúltima parroquia. Huacaña siempre ha sido parroquia. Entonces, el fiel administrador es el obispo, otro apóstol. Por eso rezamos hoy, que es su día también de los apóstoles. Rezamos por Monseñor Salvador, por sus colaboradores, los sacerdotes, los diáconos, los religiosas, las religiosas, quienes también trabajan para esta arquidiócesis. Roguemos al Señor. Vamos a rezar por nuestra comunidad de Huacaña, para que el Señor lo bendiga
los bendiga a todos, les dé el cultivo necesario en las chacras y también en el ganado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos y escúchanos, Señor. Nos ponemos de pie. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradable a ti al celebrar este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo y a los dos coronados por el martirio, celebran hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Queridos hermanos, vamos a alzar nuestras manos para implorar a Dios nuestro perdón y también para implorar a Dios como a su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí reunida en Huacaña. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Como hijos de Dios se pueden dar un abrazo fraterno de paz.
feligreses, muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Solo quiero hacer uso de la palabra para, en primer lugar, agradecer y felicitarles a todos ustedes por estar presentes en esta Santa Misa, en homenaje a nuestros patrones San Pedro y San Pablo. Asimismo, agradecer también a todas las personas quienes están participando conjuntamente conmigo. Agradecer también a nuestro hermano David y Ruth Carmonte también, presente año. Y buenamente esperamos que continúe esta nuestra costumbre, siempre resaltar, ¿no? Porque nuestro pueblo data de mucha propiedad, de mucha costumbre. En ese sentido, una vez más a ustedes, ¿no? Agradecerles y felicitarles por participar en esta misa y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, ahora nos Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que viva San Pedro y San Pablo. ¡Viva! Que viva San Pedro y San Pablo. ¡Viva! Que viva San Pedro y San Pablo. ¡Viva! Un fuerte aplauso, queridos hermanos.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta estación vamos a rezar por las personas encargadas, especialmente por los mayordomos de este año, para que el Señor los bendiga por todo lo que está haciendo en estas labores de seguir nuestras costumbres, para que Dios también le bendiga en todos los planes que ellos tienen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. En esta última estación, todos juntos vamos a rezar por intercesión de San Pedro y San Pablo, por todas nuestras peticiones que encomendamos a Dios y especialmente a estos santos patrones, para que nos bendigan, nos guíen a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Que viva San Pedro y San Pablo. ¡Que viva! Que viva San Pedro y San Pablo. ¡Que viva! Que viva San Pedro y San Pablo. ¡Que viva!